Hola, buenas noches a todos, señoras y señores. Se va a celebrar en Murcia del 1 al 3 de octubre las cuartas jornadas de mediación. Recordarán que alguna que otra vez hemos hablado ya de la mediación en este programa. Ya saben que se trata de una fórmula que puede ser una fórmula de solucionar conflictos que puede ser tan antigua como la existencia de los propios conflictos, pero de un tiempo a esta parte se está intentando configurar y consolidar la mediación como un procedimiento regulado, llamémosle así, ahora nuestra invitada nos lo explicará mejor, para lograr acuerdos entre las partes intervinientes en un problema. Es una fórmula sencilla, es una fórmula asequible para todo el mundo y que presenta además grandes ventajas, pero quizá su principal hándicap, por así llamarlo, es que aún no es una fórmula todo lo conocida que sus impulsores quisieran. Y en esa tarea divulgativa se enmarca estas jornadas, cuartas jornadas de mediación que se van a celebrar y de las que vamos a hablar con una mujer que es un referente en el mundo de la mediación en España. Se trata de María Paz García Longoria. Buenas noches. Muy buenas noches. María Paz es además también decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia y coordinadora de estas jornadas. ¿Cómo va, María Paz, esa tarea que estamos hablando de divulgación de la mediación como una nueva manera de solucionar conflictos o problemas entre las personas? ¿Cómo va esa tarea? Es una tarea difícil, es una tarea complicada que lleva mucho tiempo. Tenemos desde hace bastantes años una formación especializada en mediación a nivel universitario. Sin embargo, a esta especialización, digamos, a esta formación, no se ha seguido una cultura, lo que llamamos una cultura de la mediación, es decir, que las personas cuando intentan resolver sus problemas, pues primero normalmente pues, se pretende solucionarlo de cara a cara, de uno a otro. Pero si esto no ocurre así y si continuamos con el problema, no lo solucionamos, acudimos inmediatamente a los juzgados. Claro, este tiene una dificultad añadida y entonces la dificultad de tiempo, dificultad económica también y dificultad en cuanto a que las partes en general, los que estamos en conflicto, no terminamos de estar satisfechos nunca con las soluciones que nos ofrecen los juzgados. Por eso nosotros intentamos que las personas que tengan esta dificultad, pues, o que tengan problemas de distinta índole, que pueden ser familiar, que pueden ser distintas categorías de problemas, pues puedan también tener otro dispositivo alternativo en donde otra persona especializada les puede ayudar a resolver esa situación en un plazo relativamente corto, de 2 o 3 meses, sin necesidad de estar pues todo el tiempo que sabemos que la justicia se puede retrasar. Y además, ya digo, con más beneficio para las personas. Claro, porque un juzgado, una sentencia, es muy difícil que contente a las dos partes. Siempre, muy difícil por no decir imposible, ¿no? Siempre hay uno que gana y uno que pierde, por así llamarlo, ¿no? Mientras que el acuerdo que se alcanza con un mediador presenta, entre otras ventajas, como mínimo, que acerca a las partes, invita al acercamiento, a la aproximación, al entendimiento, al diálogo, al acuerdo. Eso es una gran ventaja con respecto a la sentencia judicial que indefectiblemente contenta a uno y descontenta a otro. Bueno, de todas maneras las sentencias judiciales son necesarias. Quiero decir que hay muchas ocasiones en que no se puede llegar de ninguna manera a ningún acuerdo, pero si primero se intenta y iniciamos una vía que puede ser muchísimo más razonable y muchísimo más rápida, ya digo, además de contentar más a las partes, porque ¿qué es lo que ocurre cuando, como comentaba usted antes, uno gana y el otro pierde? Pues que al final todos perdemos. ¿Por qué? Porque el que ha ganado un juicio no sabe si la otra parte le va a recurrir la sentencia y por lo tanto la ejecución y no va a obtener en el plazo conveniente pues la satisfacción de sus intereses. Y no digamos nada el que pierde. El que pierde ya considera que aquello, bueno, pues que ha sido prácticamente un atraco contra él, etcétera, etcétera. Claro, en este sistema adversarial en donde uno gana y otro pierde, pues tenemos dificultades. A veces, ya digo, no hay otro remedio que acudir a él, pero en la mediación lo que sí que intentamos es que las partes lleguen a un acuerdo, lleguen por lo menos a intentar limar esas asperezas o esas dificultades que han tenido entre ellos para poder dialogar y poder hablar. A veces no se consigue un acuerdo, no siempre se consigue un acuerdo, pero en la ratio de
de acuerdos en la mediación es bastante elevado. Cuando uno inicia ya un proceso de mediación, pues aproximadamente el 80% de los casos terminan en un acuerdo naturalmente satisfactorio para las partes. Y el acuerdo que se alcanza con un mediador hay que decir que tiene validez ante un juez en el caso de que se haya iniciado un trámite judicial, ¿no? Bueno, en primer lugar, el acuerdo fundamentalmente lo que tiene es la validez de las partes. Es decir, cuando yo me comprometo con la otra parte libremente, porque claro, si me comprometo porque alguien me ejerce una presión externa tremenda y me obliga, pues esto no es lo mismo que cuando uno voluntariamente llega a la convicción de que lo mejor es hacer este resultado y por lo tanto pues llegar a este de acuerdo después de una negociación habida entre las partes. Pero si efectivamente las partes lo desean, no siempre, pero si las partes lo desean, pueden o bien hacer un acta notarial, es decir, pueden ir a un notario para hacer público ese acuerdo, o bien acudir al juzgado si es que se ha iniciado un procedimiento judicial para que sea el juez el que de alguna manera ratifique, igual que se hacía antes con los convenios de divorcio y de separación. Lo que pasa es que es poco frecuente todavía encontrar a dos personas que nos digan, pues sí, hemos tenido un problema y hemos puesto nuestro caso en manos de un mediador. Es más fácil encontrar a una persona que diga, lo he dejado en manos de mi abogado. Sí. Bueno, efectivamente, lo que ocurre es que llevamos muchos años, muchos siglos, en donde los conflictos se han resuelto de esa manera y afortunadamente se podían resolver a través de un juzgado, porque anteriormente se tenían que resolver por la ley del talión, es decir, bueno, pues tratando de acudir a cualquier sistema más o menos violento, ¿no?, de coacción. Entonces, cuando la mediación se instaura en el mundo, es aproximadamente a mediados del siglo pasado, cuando empieza a desenvolverse. Claro, es muy poco tiempo. En España llevamos aproximadamente unos 20 años en donde hemos conocido la mediación. Esto dificulta un poco que todavía las personas estemos acostumbradas a, bueno, pues a disponer de este tipo de mecanismos, que por ejemplo en Estados Unidos es una cosa pues cotidiana, es decir, hay muchísimos centros de mediación en los barrios, en las agencias familiares. Antes de ir a un divorcio siempre se intenta una mediación, y así se ve en Sudamérica también, hay muchísimos dispositivos, y Europa está un poquito más retrasada en este ámbito, aunque la Unión Europea está haciendo un gran esfuerzo, haciendo normativas e impulsando pues leyes que son aprobadas luego en los Estados miembros, ¿no? Por ejemplo, la ley civil y mercantil, de mediación civil y mercantil, que se aprobó en el 2012, que es todo un referente en España, pues es consecuencia de todos los impulsos que la Comunidad Europea está llevando a cabo para que se intenten solucionar estos problemas por esta vía, pero todavía tenemos esa dificultad de que no nos lo que terminamos de creer, es decir, no nos creemos que porque haya una persona que nos vaya a intentar ayudar a solucionar el problema, realmente eso vaya a ser eficaz. Y es curioso porque resulta que en los estudios que hemos llevado a cabo en la Universidad de Murcia, en trabajos fin de máster o en trabajos de fin de grado, hemos encontrado que el nivel de satisfacción de las personas que pasan por una mediación es altísimo, en orden al 90%, es decir, solamente un 10% de las personas que llegan a un acuerdo finalmente lo rompen, es decir, no llegan a cumplirlo. Y ahora, tres preguntas muy prácticas que seguro mucha gente se estará haciendo ahora. Por ejemplo, si yo quiero acudir a un abogado, pues ya sé que puedo, no sé, acudir al colegio de abogados, por ejemplo, o puedo ir a un bufete, a un gabinete, a un despacho y presentar mi caso, ¿no? ¿Existen también gabinetes, despachos, bufetes de mediadores? ¿Cómo es este procedimiento? Bueno, de hecho, muchísimos despachos profesionales han integrado también ya la mediación dentro de sus despachos, no solamente abogados, psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, distintos colectivos profesionales han tratado de incorporar en sus despachos. Entonces, tenemos una página que unifica de alguna manera todos los esfuerzos en Murcia, que es Murcia Mediación, en donde hay una web
que identifica distintos puntos donde se puede recurrir a distintas asociaciones que cada vez se están creando con más intensidad en la región de Murcia. A partir del 2012 yo creo que se han disparado la cantidad de ofertas que se hacen a los ciudadanos para que puedan resolver los problemas a través de estos dispositivos. Y entonces, entrando en páginas web, donde se pone Mediadores Murcia, pueden acudir a cualquier... También hay ayuntamientos que están incorporando servicios de mediación, por ejemplo, el Ayuntamiento de Molina de Segura, el Ayuntamiento de Murcia también tiene otro. Es decir, están incorporando dispositivos, y tengo que mencionar también pues un dispositivo muy importante. Lo que ocurre es que ese es intrajudicial, que es la unidad de mediación intrajudicial de Murcia, que es pionera en España en un tipo de oferta que de alguna manera entra dentro del proceso judicial. Y la otra pregunta también de carácter eminentemente práctico. ¿La mediación es aplicable a lo grande, a lo pequeño, a las cuestiones domésticas o a otras de mayor magnitud? ¿A qué es aplicable la mediación? La mediación es aplicable a cualquier ámbito. No todos los conflictos son mediables, ¿no? Hay veces que, bueno, por problemas de psiquiatría o de alcoholismo o de toxicomanía de las personas que van a participar, no se podrán incorporar a la mediación. Pero en general la mediación se puede aplicar a cualquier campo. Hemos tenido antecedentes y experiencias de mediación que precisamente vamos a incorporar también en estas jornadas, en donde se habla pues de problema de menores infractores, por ejemplo. Es decir, que no solamente la separación y divorcio, problemas, por ejemplo, en la comunidad, comunidades de vecinos, en donde hay estos ruidos o estas goteras que nos han producido los vecinos y que no hay manera de poner de acuerdo a las compañías de seguros, por ejemplo. Todos estos son ámbitos que, pues de la vida cotidiana. Se hace en lo más pequeño, y también ha habido mediaciones a grandes empresas que han recurrido a la mediación para no tener que llegar a un dispositivo judicial, ¿no? De hecho, muchas empresas ya están incorporando, y de hecho van a venir algunas de las empresas, por ejemplo Hidrogea va a venir a estas jornadas, en donde van a exponernos de qué manera ellos están incorporando la mediación en ámbitos empresariales muy amplios, no solamente problemas entre las personas que están en la empresa, sino también entre empresas, dificultades que tienen en cuanto a cumplimientos de contrato, etcétera. Entonces, quiero decir que hay dispositivos, y en algunas empresas, como digo, se incluyen cláusulas en los contratos en donde se indica que antes de recurrir al procedimiento jurisdiccional o judicial se va a intentar recurrir a la mediación. No se intenta, sino que es obligatorio recurrir a la mediación o a otro dispositivo de resolución alternativa de conflictos, como puede ser arbitraje o cualquier otra conciliación. Supongo que todo el mundo lo da por hecho, pero si alguien tiene alguna duda, el hecho de que los mediadores sean gente que está dispuesta de una forma neutral a ayudar a que dos partes en conflicto alcancen un acuerdo, no significa que sean hermanitas de la caridad. Los mediadores, como otras profesiones liberales, los abogados, por ejemplo, están regulados de alguna forma por una tarifa. ¿Cómo funciona el tema económico en el mediador? Bueno, los mediadores primero tienen que tener una formación adecuada, es decir, no cualquier persona puede ser un mediador. Todo el mundo hemos estado intermediando en cualquier conflicto en nuestra familia, en nuestros amigos, pero eso no significa que seamos mediadores, ni tampoco los abogados son mediadores por el hecho de serlo, por ser abogados, sino que, y ellos lo saben bien, han tenido que hacer un proceso de formación extra en cuanto a muchas cosas que tienen que ver con la comunicación humana, con las relaciones, con la forma de llevar los procedimientos a un terreno que puedan ser adecuados para resolver el conflicto. En el tema económico, quiero decir que la mediación naturalmente tiene unos costes, pero unos costes bastante bajos en relación con lo que podría ser cualquier procedimiento judicial. No sé, no me atrevo a decir muchas cantidades, pero puedo decir que, en fin, una mediación puede salir por 600 euros o 1.000 euros, puede ser. Depende de lo que dure. Claro, depende de la cantidad y depende también de lo que se esté tratando, depende un poco de qué tipo de mediación. O sea, lo que sí es cierto es que, como es un proceso que dura muy poco, es decir, suele durar entre un mes, 2 meses,
Hay algunas mediaciones que duran años, ¿no? Pero en general suelen ser mediaciones que duran un proceso de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Claro, en ese tiempo, pues lo que son las tarifas de los mediadores son muy bajas, son unas tarifas bastante económicas en relación con lo que pueden ser otros procesos. Y desde luego pues son asequibles a cualquier persona. Hay también en algunos casos mediaciones que son subvencionadas por las autoridades locales, como lo que he comentado antes, de ayuntamientos. Una especie de mediadores de oficio, digamos. Como si fueran mediadores de oficio. Los mediadores de oficio todavía es una figura que está ahí un poco estudiándose, ¿verdad? Pero más que eso es un servicio de mediación que es gratuito, como hay otros servicios, pues no sé, para discapacitados o servicios para mayores, en fin, hay servicios en los ayuntamientos y también, que he comentado antes, en los juzgados. Háganos, Maripaz, una breve ficha técnica de estas jornadas, a quién van dirigidas, a quién viene, cuáles son, grosso modo, los temas que se van a tratar. Háganos un poco un resumen, una ficha técnica. Sí. Bueno, nosotros en esta necesidad que tenemos de impulso y difundir la mediación, hemos celebrado jornadas de mediación desde el año 2009. Por lo tanto, estas son las 4ª jornadas que se van a celebrar aquí en la región y fuimos casi uno de los pioneros que empezamos a realizar este tipo de actividades. Ahora hay muchísimos encuentros de mediación aquí. Lo que tratamos sobre todo es de incorporar a la población, a todo el mundo, no solamente el mundo universitario, estudiantes, personas profesionales que ya hayan terminado sus estudios, que quieran acercarse a ver este tipo de dispositivos, que quieran conocer más de cerca de qué se trata. Pero para nosotros también, ya he comentado también antes, tiene una vertiente de intercambio de experiencias, de conocer qué es lo que está haciendo en determinados ámbitos los mediadores. Y una cosa importante, saber también lo que piensa la Administración de Justicia, saber cuál es el impulso que se está realizando de la ley de mediación que he mencionado antes, y tratar también de incorporar experiencias del mundo laboral, del mundo empresarial, que no la tenemos tan vividas, tan conocidas, ¿no? Y entonces intercambiar ese tipo de experiencias. Y por otro lado también incorporar a los medios de comunicación. Tenemos una mesa con los medios de comunicación para saber cómo nos podemos ayudar, cómo podemos basarnos en que los medios de comunicación traten este dispositivo de mediación, pues cómo podemos abundar en él, cómo podemos hacer para que esto sea cada vez más conocido por la población en general. Tenemos también algún tipo de cuestión relativa a investigaciones que se han venido haciendo, es decir, no es un congreso, jornadas significa que es una exposición un poco pública de lo que se está haciendo, y queremos incorporar pues cosas que se han hecho en el ámbito de la justicia restaurativa, tesis doctorales que hemos dirigido también desde aquí, en el ámbito educativo, y saber un poco también, y muy importante, el qué estamos haciendo o el qué queremos hacer de cara a tener una ley de mediación en la región. Nosotros somos una de las 3 regiones que no tienen todavía ninguna ley de mediación específica en la comunidad autónoma. Es cierto que la mayor parte de las comunidades autónomas solamente han legislado en el ámbito familiar. Sin embargo, traemos 3 experiencias de Cataluña, Cantabria y Castilla-La Mancha, en donde ya han legislado de una manera más integral para que haya muchos ámbitos, muchos campos en donde sí se pueda hacer un respaldo legal para tener la mediación en esta. Y en este sentido hemos invitado también una mesa con los representantes políticos de las distintas formaciones de la región, y que vamos a intentar debatir conjuntamente con la Dirección General de Familia y la Dirección General también de Educación, es decir, con el mundo educativo, el mundo de la familia, pero también con toda la gama de representantes parlamentarios de los distintos grupos políticos que ya han confirmado su participación, para ver un poco de qué manera podemos hacer una ley que sea lo más puntera posible.
Es decir, ahora que estamos un poquito, digamos, a la cola de las leyes, pues vamos a ver si nos ponemos a la cabeza. Porque aquí en Murcia aún no se ha iniciado ningún trámite en ese sentido, ¿no? Hemos hecho, bueno, se ha hecho algunos avances, ¿no? Y me consta de que hay administraciones de la comunidad autónoma que están promoviendo el hecho de tener una ley de mediación en el ámbito de la participación ciudadana y en el ámbito de la familia, pero todavía no se ha enviado ningún, que yo sepa, o ningún borrador al Parlamento. Y en ese caso, pues lo que pretendemos es un poco ver de qué manera podemos hacer para que eso pues tenga pues el mayor consenso posible. En todo caso, quien quiera conocer con detalle el contenido de las jornadas lo puede ver accediendo a la web centrodemediacionmurcia.es, centrodemediacionmurcia.es, y tiene toda la información detallada de estas jornadas que se van a celebrar del 1 al 3 de este mes de octubre en el campus de la Merced de la Universidad de Murcia. ¿Funciona mejor la mediación cuando hay un interés común, por ejemplo, cuando es un conflicto familiar con un hijo de por medio? Es que no sé, se me ocurre poner un ejemplo. Voy por la calle, tropiezo con una baldosa mal puesta, me he caído, me he lesionado y yo lo que quiero es sacarle al ayuntamiento 80 o 100.000 euros. Ahí no hay mediación que valga, o menos. No sé si me explico, el ejemplo si es suficientemente claro o no. Sí, lo que tenemos que buscar los mediadores en todo caso, y es lo que aprendemos, muchas de las cosas que aprendemos en esa formación, es precisamente encontrar cuál es el factor común. Es decir, cuáles son los intereses reales de cada uno. Es verdad que si yo me tropiezo y quiero sacarle al ayuntamiento una cantidad de dinero, es cierto que si a lo mejor llego a una negociación con el ayuntamiento, consigo el dinero más rápidamente, a lo mejor menos cantidad, porque negocio, quizá menos cantidad, pero más satisfacción y sobre todo más rápido, porque claro, si me tengo que meter en procedimientos de contenciosos con las autoridades públicas, voy a tardar bastante tiempo. Entonces la satisfacción puede ser pues mucho más retributiva, mucho más rápida, Entonces siempre hay algún interés que se puede encontrar en común, porque es verdad que en el ámbito familiar los hijos suelen ser, sí, en el caso de que haya hijos, pero no solamente eso, porque hay muchas veces que uno valora, no sé, la tranquilidad, por ejemplo, el yo estar tranquilo, no tener que estar pendiente de un proceso judicial también tiene un valor importante, ¿no? Entonces hay muchos factores que pueden añadirse a ese valor económico, exclusivamente económico, no es exclusivo. Permítame terminar la entrevista, Maripaz, con una pregunta así en clave un tanto bastante irónica. ¿Usted cree que al gobierno de España y el catalán les vendría bien un mediador de aquí al domingo? ¿O hasta ahí no llega la mediación? Es un conflicto grave que le he planteado, ¿eh? Me encantaría. Hay mediadores en guerras abiertas, muy importantes, que son gabinetes de mediación, sobre todo de Estados Unidos, que están mediando en guerras abiertas, con lo cual es todavía casi más difícil, ¿no? Más complicado. Sí, hay especialistas en este tipo de mediaciones. Lo que ocurre es que tiene que haber voluntariedad de las partes. Es una de las premisas de la mediación. Entonces, si no hay voluntad de las partes, es decir, si las partes no quieren si alguna de las dos partes, o de las tres o de las cinco, las que sean, no quieren realmente llegar a un acuerdo, sino que tienen otro tipo de intereses, entonces es difícil, la mediación no se puede obtener. Por eso, cuando iniciamos el proceso de mediación, lo primero que vemos un poco es separadamente cuáles son esas posiciones de las partes, es decir, hasta dónde realmente eso a nivel privado, claro, no podemos hacerlo en conjunto porque si no destaparían todas sus cartas, ¿no? Las partes. Bueno, yo creo que tenemos también los medios de comunicación mucho que hacer en esto, sí, de la mediación, y será cuestión de, no sé, de poner a hacer un brainstorming, como dicen en los ingleses, una tormenta de ideas, y poner propuestas sobre la mesa y ver cómo podemos contribuir todos, porque a fin de cuentas esto no deja de ser una invitación al diálogo
y al acercamiento de posturas más que al enfrentamiento, ¿no? Claro. Cuando hay un conflicto de por medio. Maripaz García Longoria, gracias por habernos acompañado. Es coordinadora, como hemos dicho, de las jornadas de mediación que se van a celebrar en Murcia del 1 al 3 de octubre y decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia. Lo dicho, gracias, que vayan bien las jornadas y hasta una próxima ocasión. Pues muchas gracias y os espero a las 7 también en las jornadas, que tenéis una mesa con nosotros. Muy amable, buenas noches. Buenas noches. Les esperamos a ustedes aquí en Televisión Murciana el próximo día, aquí en Primera Línea. Buenas noches.